Esa noche, Leonel Urrutia ya había probado la chapa de mi puerta. Si Salvador, el chofer que me llevaba del trabajo a casa, no se hubiera pasado de mi calle, yo habría llegado sola, con las llaves en la mano, sin saber que alguien estaba esperando una oportunidad. Me llamo Irma Arriaga. Entonces tenía 61 años, vivía en Monterrey, Nuevo León, y todavía estaba aprendiendo a pasar las noches sin Aurelio. 6 meses antes, estuve junto a una cama de hospital sosteniendo la mano de mi esposo. Los aparatos se fueron apagando uno por uno, y yo me quedé ahí, sin saber qué hacer con una casa donde habíamos vivido 39 años. Aurelio había sido maestro de historia en una preparatoria pública. Podía explicar una guerra, una revolución o una traición política sin levantar la voz. También era reservado con lo que le dolía. A veces decía que uno no debía llevar ciertos problemas a la mesa de la casa. No éramos ricos, pero habíamos levantado una vida tranquila, con cuentas, rutinas y una casa de una planta en Mitras Centro, que compramos cuando todavía pensábamos que llegaríamos juntos a viejos. Cuando Aurelio enfermó, vendimos cosas pequeñas sin decirlo en voz alta, unas herramientas, un reloj que casi no usaba, muebles que ya no cabían. No era pobreza absoluta, pero sí esa caída lenta en la que cada recibo pesa más que el anterior. El seguro de vida apenas alcanzó para terminar de pagar el hospital y el funeral. Lo poco que quedó se fue en predial: luz, agua, gas, medicinas y reparaciones. La pintura estaba levantada, la reja rechinaba y el foco de la entrada parpadeaba cada noche. Nuestro hijo Gabriel vivía en Querétaro. Llamaba cuando podía, pero ya no éramos cercanos. No hubo una gran pelea, solo dejamos de hablarnos de lo importante. Después de la muerte de Aurelio, esa distancia se notó más. A los 61 años, dejar de trabajar no era opción. A finales de agosto, conseguí un turno nocturno en un archivo jurídico privado cerca del centro de Monterrey. No era un despacho ni un juzgado. Era un edificio discreto donde se guardaban expedientes civiles, convenios, dictámenes, anexos y documentos de litigios abiertos. Mi trabajo era revisar entradas y salidas de carpetas, verificar registros, confirmar cadenas de custodia documental y marcar inconsistencias. Era silencioso y agotador. Pagaba lo suficiente para no hundirme. Mi turno terminaba a las 11:45 de la noche. Los martes y viernes, cuando había auditoría, podía salir 20 o 30 minutos más tarde. Durante años usé el camión, pero cambiaron rutas y la última opción que me dejaba cerca empezó a pasar antes de que yo saliera. Caminar sola por el centro a medianoche ya no era algo que pudiera tomar a la ligera. Al principio le oculté a Gabriel que seguía caminando varias cuadras después del turno. No quería preocuparlo ni escuchar reproches desde otra ciudad. Pero una noche me llamó justo cuando yo iba cruzando una avenida casi vacía y escuchó mi respiración agitada. Desde entonces insistió en que pidiera carro por una aplicación. «Hazlo por mí, mamá», me dijo. «No puedes andar así a esas horas». Me resistí. No me gustaba depender de desconocidos. Pero llegó un punto en que no tuve otra opción. Así conocí a Salvador Ponce. La primera noche que su sedán oscuro se detuvo frente al archivo, dudé antes de abrir la puerta. Era tarde. La calle estaba sola, y yo revisé la aplicación 2 veces. Tenía buena calificación, cientos de viajes y ningún reporte. Me senté atrás y le di mi dirección. «¿Noche larga?», preguntó. «Todas», le contesté. No dijo más, solo asintió, como si entendiera. Durante las semanas siguientes, Salvador terminó aceptando mi viaje muchas noches. A esa hora, sin tráfico y con la ciudad medio vacía, el trayecto hasta Mitras Centro podía durar entre 12 y 15 minutos. Él no preguntaba de más ni forzaba conversación. Eso me dio confianza, porque a esa edad, una aprende a desconfiar de quien quiere saberlo todo demasiado rápido. Pero se fijaba, notaba cuando yo salía temblorosa, cuando venía más callada, cuando hacía frío y yo me apretaba el suéter como si eso pudiera sostenerme. En octubre empecé a llevarle té, manzanilla en un vaso térmico, preparado en mi cocina antes de salir. El turno nocturno me dejaba las manos inquietas, y el calor me ayudaba. Una noche preparé un segundo vaso y se lo entregué al subir. «No tiene que hacer eso», dijo.
Ya sé, respondí, pero las noches son largas. Lo aceptó con un gesto serio. Se lo tomó despacio y siguió manejando. Para noviembre, esos viajes eran el único momento del día en que hablaba con alguien cara a cara sin que hubiera un trámite de por medio. Salvador empezó a conocer mi rutina. Sabía que el foco de mi entrada fallaba, que algunas noches revisaba la reja 2 veces y que los martes y viernes llegaba después de medianoche. Cuando me dejaba, esperaba a que yo entrara y cerrara la puerta antes de irse. Yo pensé que era cortesía. Después entendí que también estaba mirando por mí. Una noche me contó que antes había sido técnico en sistemas eléctricos. Daba mantenimiento en edificios comerciales de Monterrey, San Pedro y Apodaca. Trabajó casi 20 años, hasta que una caída desde una estructura le dañó 2 vértebras de la espalda baja. Hubo un arreglo con la empresa, pero no le alcanzó para rehacer su vida. El empleo se fue. El dolor se quedó. Manejar de noche le permitía pagar cuentas y pasar por la casa de su madre cada mañana antes de dormir. Ella vivía en Guadalupe y su memoria se iba apagando por ratos. A veces lo reconocía. A veces le preguntaba por gente que ya había muerto. Salvador hablaba de eso sin queja. Una noche, al pasar por mi calle, bajó la velocidad. Hay un coche frente a su casa que ya vi antes. Yo traté de no darle importancia. En esta colonia hay coches que parecen vivir estacionados. Él no discutió. Otra noche me preguntó si alguna vez llevaba trabajo a casa. Le dije que no. Los expedientes nunca salían del archivo. Todo se registraba, todo quedaba firmado, todo tenía folio. Pareció aliviado. En diciembre, llevarle té ya era costumbre. En el archivo empezaban a hablar de posadas y cierres de año, pero yo casi siempre volvía sola a una casa apagada. A veces le llevaba té de jengibre, a veces de hierbabuena. Yo no lo veía como bondad. Era una rutina pequeña en una vida que se había vuelto demasiado silenciosa. Una noche de lluvia le conté que mi casa se sentía rara desde que Aurelio murió. Demasiado callada. Como si todavía esperara sus pasos. Salvador mantuvo los ojos en la avenida. Mi hijo decía algo parecido cuando murió mi papá, dijo. Que la casa sonaba diferente. ¿Tiene hijos? 1, respondió. Pero ya no hablamos. No explicó más. Solo apretó un poco el volante. Lo que yo no sabía era que Salvador también escuchaba a otros pasajeros. A esa hora, casi no había conductores por la zona, y él solía tomar viajes cortos entre oficinas, bares y colonias cercanas. Durante varias semanas llevó a un hombre que hablaba demasiado cuando iba tomado. No soltó una confesión completa. Fueron pedazos. Una queja, una noche, un nombre, otra. Una dirección dicha por teléfono, cuando creyó que nadie le ponía atención. Ese hombre se quejaba de auditorías, de expedientes, de papeles que no cuadraban y de una mujer en el archivo que estaba haciendo demasiadas preguntas. A veces hablaba por teléfono, a veces hablaba solo, como si necesitara escucharse para convencerse de que todavía tenía el control. Repetía el nombre de mi colonia como si quisiera aprendérselo. Salvador empezó a anotar placas, horarios y frases en su celular. No se veía como héroe. Se veía como alguien que no quería volver a quedarse callado cuando algo olía mal. Años antes, su hijo le había pedido ayuda y él no escuchó a tiempo. Esa distancia todavía le pesaba. Yo no sabía nada de eso, solo sabía que cada noche él esperaba a que yo cerrara la puerta. En enero, nuestras salidas seguían un ritmo casi exacto. Yo salía del archivo a las 11:45, salvo los días de auditoría. El guardia me saludaba con la cabeza. Salvador estaba afuera con el motor encendido y las luces bajas. Yo subía, dejaba mi bolsa a un lado y le pasaba el té. «Gracias, doña Irma», decía. Una noche, al dar vuelta hacia mi calle, vi a un hombre bajo la lámpara de la esquina. Mediana edad, gorra baja, celular en mano, fingiendo que leía, lo mencioné sin pensar. Salvador redujo la velocidad. «Ese hombre ya estuvo aquí, ¿está seguro?» «Sí». «Tercera vez esta semana». Esa noche cerré la puerta 2 veces. La semana siguiente, al llegar, vi un sedán viejo frente a mi casa. Vidrios polarizados, golpe en la defensa trasera. No había nadie dentro. El motor estaba frío.
Se quedó ahí toda la noche y en la mañana ya no estaba. Se lo conté a Salvador al día siguiente. Me preguntó el color, si recordaba placas, si tenía daños visibles. «Usted se fija en demasiadas cosas», le dije. «Tengo que hacerlo», respondió. Así sigo vivo. Unos días después encontré la reja sin seguro. El pasador era viejo y a veces fallaba, pero yo estaba casi segura de haberlo cerrado. También desapareció una libreta que dejaba junto al teléfono. Tenía compras, recordatorios de medicinas y, en una hoja, números de expediente, iniciales y fechas que quería revisar después en el archivo. Me convencí de que la había perdido. Salvador no me contradijo. Solo dijo: «Si vuelve a notar algo raro, me lo dice en cuanto suba. No lo deje pasar». Para entonces, alguien ya contaba los minutos entre mi llegada y el momento en que apagaba la luz. Alguien ya había decidido que yo era un problema. En ese momento yo seguía pensando en recibos, té, turnos y puertas cerradas. Salvador, en cambio, ya tenía suficientes piezas para asustarse, aunque todavía no sabía cómo explicármelo, sin que yo pensara que estaba exagerando o que él mismo era parte del peligro. La noche en que se pasó de mi calle, acababa de empezar una llovizna fría. Subí al asiento trasero, le pasé el vaso de té y esperé la vuelta de siempre unas cuadras después. Pero Salvador no dio vuelta. Siguió derecho y tomó una avenida que nos alejaba de mi colonia. «Salvador», dije, tratando de no sonar nerviosa. Se pasó. No respondió enseguida. Tenía la mandíbula apretada y las manos firmes en el volante. «Necesito que se mantenga tranquila, doña Irma. Y que me escuche». «¿A dónde vamos?» «A un lugar donde podamos hablar sin que nos vean». Me quedé fría. Pensé en bajarme, en llamar a Gabriel, en pedirle que frenara. Me está asustando. Lo sé. Llámele a su hijo. Mándele mi placa y nuestra ubicación. Ponga el altavoz si quiere. Pero no voy a dejarla frente a su casa esta noche. Esa frase me asustó más, pero también me hizo obedecer. Le mandé a Gabriel la ubicación y una foto de la placa de Salvador. Gabriel respondió casi de inmediato, preguntando qué pasaba. No supe qué decirle. Salvador entró a una zona de oficinas vacía y se estacionó bajo una lámpara de seguridad. Apagó el motor. La lluvia golpeaba despacio el parabrisas. Se volteó para mirarme. «¿Conoce a un hombre llamado Leonel Urrutia?» El nombre me sonó de inmediato. Lo había visto en registros de seguridad y reportes de turno del archivo. He visto el nombre. ¿Por qué? Lo he llevado 8 veces en las últimas 6 semanas. Siempre tarde, casi siempre tomado, hablando como si nadie lo oyera. Sentí el pulso en la garganta. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Salvador me mostró su celular. El viernes pasado dijo su dirección completa en voz alta. Después dijo: «Ella es la que está metiendo la nariz en los expedientes. Es cuidadosa, sí, pero no es invisible». No pude contestar. «También dijo que usted trabaja de noche», siguió Salvador. «Que los martes y viernes llega tarde. Que si usted tenía copias o notas, tenían que estar en su casa». «¿Copias de qué?» «Expedientes. Pruebas. Lo que él crea que usted encontró. No puede ser. Ese hombre ni siquiera me conoce. Conoce su rutina y conoce su puerta». Pasó a otra pantalla. Había fechas, horarios y notas. Entonces dijo lo que terminó de romperme la calma. «Hoy pasé por su cuadra antes de recogerla. Leonel habló de usted ayer. Dijo que esta noche era buen momento. Antes de ir por usted llamé al 911 y dejé el reporte. No sé si alcanzaron a mandar una unidad, pero tenía que hacerlo». «¿Qué vio?» Su coche estaba frente a su casa. Motor caliente, luces apagadas. Lo vi bajarse, caminar hasta la reja e intentar abrir la puerta principal. Sentí que se me cerraba el pecho. ¿Intentó abrir mi puerta? Sí. ¿Entró? No. Pero se quedó mirando hacia adentro, como si estuviera revisando algo. Me ardieron los ojos. «No entiendo. Yo no tengo nada. No sé qué busca», dijo Salvador. «Pero sé reconocer cuando alguien ya decidió hacer daño. Yo me quedé callado una vez y me costó a mi hijo. No voy a repetirlo con usted». La frase me hizo quedarme quieta. «Vamos al Ministerio Público», dijo. Ahora, no fuimos directo. Salvador manejó unos minutos por calles secundarias para asegurarse de que nadie nos siguiera.
Pasamos casi 40 minutos entre vueltas lentas, estacionamientos vacíos y una conversación que me fue quitando el piso. Cuando mi respiración se calmó, Salvador preguntó: «Cuénteme exactamente qué está revisando en el archivo». Esta vez se lo conté todo. No porque él fuera policía ni abogado, sino porque ya era la única persona que había visto el peligro antes que yo. Durante los últimos 2 meses, varios expedientes de convenios civiles habían aparecido incompletos. Faltaban documentos originales. Algunas copias digitales no coincidían con los físicos. Había cantidades modificadas por porcentajes pequeños, casi invisibles. Casos de adultos mayores, trabajadores lesionados, familias de bajos recursos, inmigrantes que apenas entendían los documentos que firmaban. Nada era tan obvio como para gritar fraude. Justo por eso funcionaba. El dinero se movía poco a poco, en decenas de expedientes, durante meses. Lo suficiente para parecer error si nadie miraba 2 veces. Mi supervisora, la licenciada Marta Ruiz, primero pensó en fallas de captura, luego en descuido. Después, cerró la puerta de su oficina y me pidió buscar patrones sin comentarlo con nadie más. «Leonel habló de indemnizaciones», dijo Salvador. «De pagos retrasados, cuentas cambiadas y alguien arriba que se estaba poniendo nervioso». ¿Arriba? ¿Administración? ¿Abogados? ¿Alguien que firmaba sin leer? No sé, así lo dijo. Yo nunca saqué expedientes. Todo se queda bajo llave. Le creo, pero él no lo sabe. Salvador se estacionó en el estacionamiento de un supermercado cerrado desde hacía años, lejos de la avenida. Me mostró las notas de su celular, fechas, puntos de viaje, fragmentos de conversaciones. Irma Arriaga. Revisa cadenas de custodia. Martes y viernes llega tarde. Si tiene copias, están ahí. Sentí náusea. ¿Usted escribió todo esto? Después del tercer viaje. Cuando empezó a repetir su colonia como si la estuviera practicando, había más. 2 noches antes, Leonel había preguntado por teléfono si alguien sabía desactivar alarmas en casas viejas. La noche anterior habló de cocheras, puertas traseras y ventanas pequeñas que la gente nunca refuerza. Pensé en la bisagra floja de mi cochera, en la ventana del cuarto de lavado, en la libreta desaparecida. Yo pensé que la había perdido, murmuré. Salvador abrió una carpeta de audios en su celular. Empecé a grabar algunos viajes por seguridad. Ya había tenido pasajeros violentos antes. No sé si esto sirva como prueba, pero sirve para que le crean. Presionó reproducir. La voz de Leonel llenó el coche. Arrastraba las palabras, pero se entendía perfecto. Es cuidadosa, pero lenta. Si termina de entenderlo, va a hablar. Tengo que adelantarme. La grabación terminó. No solo me está vigilando, dije. Cree que tengo pruebas. Sí, y aunque no las tenga, cree que mi casa es donde están. Entonces entendí otra cosa. Leonel trabaja de noche también. Por eso sabe mis horarios. Salvador asintió. Dijo que tenía llaves. Dijo que nadie revisaba la bodega documental después de medianoche. La bodega del sótano. Ahí estaban los expedientes físicos más antiguos. No está entrando a robar, dije. Tiene acceso. Y si usted encuentra algo antes, cree que puede hallarlo en su casa. No hizo falta decir más. Si yo volvía esa noche, entraría a una casa que alguien más ya había estudiado. «Vámonos», dije. Las luces del área de guardia de una agencia del Ministerio Público aparecieron entre la lluvia poco después de la 1 de la mañana. La oficina olía a café quemado y desinfectante. Salvador y yo nos sentamos frente a un escritorio metálico. Un agente tomó mi declaración primero. Le conté del archivo, la auditoría, el coche, el hombre bajo la lámpara, la reja abierta y la libreta perdida. Decirlo en voz alta me dio vergüenza al principio, como si yo hubiera sido ingenua. Luego me dio coraje. Después declaró Salvador Ponce. Entregó notas, horarios y audios. Cuando escucharon la voz de Leonel, el agente dejó de escribir por un momento. Salió y volvió con una agente de investigación de mirada firme. Leonel Urrutia trabaja para una empresa de seguridad privada, dijo. Cubre turnos nocturnos en varios edificios. ¿En cuáles?, pregunté. En el archivo donde usted trabaja y en otras 2 instalaciones de resguardo documental. Me costó tragar saliva. Tiene llaves. Acceso limitado,
corrigió ella. Pero suficiente pasillos, cuarto de vigilancia, bodega documental y horarios muertos. Por eso no sonaban alarmas. Por eso los registros parecían limpios. No estaba entrando a la fuerza, estaba usando la puerta. Esa madrugada no me dejaron volver a mi casa. Una unidad pasó por mi calle y ubicó el coche de Leonel cerca de la zona, aunque él ya no estaba dentro. Tomaron datos, revisaron los alrededores y me pidieron permanecer localizable. Gabriel pagó un hotel cercano mientras se definían medidas de protección. Lo llamé desde la habitación. Al escucharme, dejó de reclamar y solo preguntó qué necesitaba, qué medicamento debía traerme y si todavía tenía efectivo. Esa fue la primera vez en mucho tiempo que lo sentí cerca. Al día siguiente, la fiscalía pidió cámaras de la zona, registros de acceso del archivo y bitácoras de la empresa de seguridad. Los audios de Salvador sirvieron para que tomaran en serio el riesgo, pero no fueron lo único. Había placas, horarios, entradas nocturnas y cámaras donde Leonel aparecía cerca de mi calle más de una vez. 2 días después, con la orden correspondiente, catearon el domicilio de Urrutia, su vehículo y una bodega que usaba como almacén. Yo estaba en la agencia del Ministerio Público cuando la agente regresó esa tarde. Tenía la blusa arrugada, el cabello húmedo por la lluvia y una carpeta bajo el brazo. Venía seria. «Encontramos documentos alterados», dijo. «Originales separados, páginas fabricadas, registros manipulados. Hay indicios de desvíos acumulados por varios millones de pesos en distintos expedientes». Me quedé sin hablar. En la cochera de Urrutia también encontramos fotografías impresas de su casa, su reja, su puerta trasera, la ventana del cuarto de lavado. Había notas sobre sus horarios. ¿Qué más? La agente tardó un segundo. Una hoja con su nombre, su dirección y la fecha de esa noche encerrada en un círculo. Nadie habló durante unos segundos. También encontramos una libreta suya. Tenía hojas arrancadas. Sentí un hueco en el estómago. Planeaba entrar a su casa, buscar lo que creyera necesario e intimidarla, dijo. Si usted se resistía, el riesgo era alto. Lo detuvieron antes de que volviera a acercarse. Me cubrí la cara y lloré. No fue un llanto discreto. Lloré porque por fin entendí lo cerca que había estado de no volver a salir. Salvador no dijo nada. Solo dejó su mano sobre la mesa, cerca de la mía. La revelación sobre Aurelio no llegó esa misma tarde. Llegó días después, cuando ya habían empezado a cruzar nombres de expedientes viejos y antecedentes laborales de Leonel. La agente me llamó de nuevo a la fiscalía y puso frente a mí una copia de una declaración antigua. Reconocí la firma de Aurelio antes de leer el nombre completo. Su esposo declaró hace años en un caso de fraude de contratos, explicó. Su testimonio afectó a Urrutia. Perdió certificaciones, contratos y oportunidades. Quedó marcado en el sector. Aurelio me contó muchas cosas en 39 años, pero ese nombre no. Ese nombre lo había guardado bajo llave. Al principio la siguió por su trabajo, continuó la agente. Pero cuando confirmó que usted era viuda de Aurelio Arriaga, se volvió personal. Para él, usted era un riesgo y también una forma de cobrarse algo. Ahí entendí lo peor. Yo no solo estaba frente a un fraude. Leonel no solo quería callarme. También quería cobrar una deuda vieja usando mi puerta. Gabriel llegó esa semana. Tomó el primer viaje que encontró y llegó desvelado, con una mochila mal cerrada y la cara de alguien que no sabe pedir perdón sin quebrarse. No hizo discursos. Me abrazó en el pasillo de la fiscalía y se quedó conmigo mientras firmaba declaraciones. Fue por mis medicinas, habló con el cerrajero, pagó noches de hotel y se sentó conmigo en silencio cuando yo ya no podía repetir lo mismo otra vez. Verlo ahí no borró los años de distancia, pero me recordó que una familia también puede empezar a reparar con presencia. Las semanas siguientes fueron confusas. No regresé de inmediato a mi casa. Agentes me acompañaron por ropa, documentos y cosas indispensables. Mi vida tranquila se había vuelto parte de una carpeta de investigación. La detención de Leonel no borró el miedo. Lo hizo más claro. Antes yo pensaba que el miedo era una reacción del momento. Aprendí que también puede quedarse en detalles pequeños. Una sombra en la ventana, un coche que reduce la velocidad, una llave que tarda en entrar a la cerradura.
Repasaba cada noche en mi cabeza la reja abierta, el coche, la libreta, el hombre bajo la lámpara. Me preguntaba cuántas veces había estado cerca sin que yo lo notara. El archivo cerró 2 días. Después entraron auditores externos. Cuando aparecieron transferencias entre estados y cuentas que cambiaban de nombre, la carpeta se compartió con autoridades federales. Descubrieron expedientes alterados, convenios manipulados y pagos desviados a cuentas fantasma. El dinero venía de acuerdos destinados a adultos mayores, trabajadores lesionados y familias que no podían esperar años de juicio. Eso fue lo que más coraje me dio. No robaban a gente poderosa. Robaban a personas que confiaban en que un sello y una firma todavía significaban algo. Leonel no había empezado solo, pero fue quien siguió cuando otros se retiraron, y fue quien habló de más en el coche equivocado. La licenciada Marta Ruiz también declaró. Durante unos días, la separaron del archivo mientras revisaban claves, permisos y accesos. No porque la acusaran directamente, sino porque ya nadie podía dar nada por sentado. Después volvió con la cara más dura y menos paciencia para las excusas. Salvador declaró ante agentes locales y después ante autoridades federales. Sus notas armaron una línea de tiempo. Sus audios ayudaron a confirmar intención. Lo que cualquiera habría llamado exageración terminó conectando lo que nadie había querido ver junto. Pasaron meses de declaraciones, peritajes y audiencias. Para cuando cumplí 62, ya revisaba la calle antes de abrir la reja. Cuando llegó el juicio, yo ya no era la misma mujer que había subido al coche de Salvador aquella noche. Me tocó declarar el tercer día. La fiscal me explicó antes que no tenía que sonar valiente, solo decir la verdad. Aún así, cuando entré a la sala, sentí las piernas flojas. Conté mi trabajo, la auditoría, los documentos faltantes, el coche frente a mi casa, la reja abierta y la libreta que quise creer perdida. La voz me tembló cuando hablé de la noche en que Salvador se pasó de mi calle y me dijo que no iba a dejarme en mi casa. Del otro lado, Leonel miraba la mesa. No me miró ni una vez. Salvador declaró a la mañana siguiente. Habló sin adornos. Fechas, horarios, frases exactas. Dijo qué escuchó, cuándo lo escuchó y por qué decidió actuar. Cuando reprodujeron el audio de Leonel, la sala cambió. Ya no era solo sospecha, era intención. La defensa intentó presentar a Salvador como un conductor nervioso, un hombre solitario que había exagerado las palabras de un pasajero tomado. Entonces la fiscal del caso preguntó, si usted hubiera ignorado lo que escuchó, ¿qué cree que habría pasado? Salvador no dudó. Alguien habría terminado muerto. Esa frase dejó la sala callada. El veredicto llegó más rápido de lo que esperaba. Culpable por fraude financiero, alteración y sustracción de documentos, acoso, amenazas y tentativa de allanamiento. Otros cargos se sumaron por la red de desvíos y por el uso de documentos falsificados. No entendí todos los términos, pero sí entendí la cara de Leonel cuando escuchó la sentencia. La sentencia fue fuerte. Leonel Urrutia iba a pasar muchos años encerrado. Pensé que al oírlo sentiría alivio. Sentí cansancio. La justicia ayudaba, claro, pero no devolvía las noches en que yo había dormido con un peligro estacionado afuera sin saberlo. Poco a poco, la vida empezó a acomodarse. El archivo reabrió con nueva administración, controles más estrictos, cámaras revisadas y accesos limitados. Volví a trabajar, aunque las primeras semanas me temblaban las manos cada vez que entraba a la bodega documental. La licenciada Marta ya no estaba sola revisando cajas conmigo. Había 2 personas más, cámaras nuevas y una bitácora que se firmaba hasta para abrir un archivero. Salvador siguió manejando de noche, pero ahora yo me sentaba adelante. No porque el asiento delantero fuera más seguro, sino porque después de lo vivido se sentía raro hablarle a la nuca. Hablábamos más, de su madre, que a veces me llamaba por otro nombre y aún así me sonreía, de Gabriel, que regresó desde Querétaro después del juicio y se quedó unos días conmigo. No arreglamos años de distancia en un fin de semana, pero se sentó sin mirar el reloj y empezó a ayudarme con cosas que antes yo cargaba sola. También hablamos del hijo de Salvador. No lo había perdido por muerte. Lo había perdido por no escuchar a tiempo. Una noche me dijo,
Mi hijo me pidió ayuda una vez. Yo pensé que podía esperar. No esperó. No hizo falta que dijera más. Semanas después del juicio, sonó su celular mientras estábamos detenidos en tráfico. Salvador miró la pantalla y se quedó quieto. ¿Está bien?, pregunté. Contestó con voz baja. Era su hijo. Había visto las noticias. Quería hablar. No para arreglar todo esa noche, pero sí para empezar. Salvador colgó y se orilló en cuanto pudo. Se quedó con la frente apoyada en el volante. Lloró sin hacer ruido, como alguien que por fin deja caer algo que cargó demasiado tiempo. Le tomé la mano. No le dije una frase bonita. No hacía falta. Solo me quedé ahí. Cuando regresé a mi casa, de manera definitiva, ya no era la misma. Cambiaron cerraduras, reforzaron la puerta trasera, arreglaron la ventana del cuarto de lavado y pusieron sensores de movimiento. La reja dejó de rechinar, pero lo que me permitió dormir no fueron las cámaras. Fue saber que Leonel ya no estaba afuera, esperando. Salvador y yo empezamos a cenar algunos domingos. No fue una historia de romance tardío ni nada parecido. Fue algo más tranquilo y, quizá por eso, más necesario. Dos personas que habían perdido demasiado y no querían comer siempre solas. Al principio café, luego sopa, después comida sencilla, caldo de pollo, arroz, enchiladas suaves, pan dulce para su madre. Me la presentó una tarde. Ella me miró como si me conociera de antes. «Qué gusto verla, mija», me dijo, aunque no sabía bien quién era yo. Salvador bajó la mirada para que no lo viéramos sonreír. Tiempo después, su hijo llegó a cenar. Entró serio, cuidadoso. Salvador estaba tan nervioso que puso 2 veces los cubiertos. Hablaron poco al principio, pero se quedaron en la mesa. Eso ya era mucho. Todavía se hablaban con cuidado, pero al menos ya no se iban. En el archivo entró una empleada nueva. Joven, nerviosa, trabajando de noche porque necesitaba el dinero. La vi una madrugada revisando cajas con los hombros tensos, dudando antes de hacer una pregunta. Reconocí esa forma de sentirse invisible. No le pregunté su vida ni le di consejos. A veces lo que uno necesita no es un discurso, sino que alguien note que trae frío. Una noche le llevé té. «Gracias», dijo bajito. «No sabe cuánto me ayuda». Sí lo sabía. Ahora tengo 62 años. Sigo viviendo en mi casa vieja de Mitra Centro. Sigo trabajando de noche. Sigo tomando té cuando las manos me tiemblan. Gabriel viene cuando puede. No es perfecto. Todavía nos cuesta hablar de Aurelio sin cuidarnos demasiado, pero ya no cuelga rápido y yo ya no finjo que no necesito nada. Salvador todavía espera a que yo entre antes de irse. A veces me parece exagerado, a veces me da tranquilidad. Las dos cosas pueden ser ciertas. Pienso mucho en lo cerca que estuve de abrir esa puerta, en lo fácil que habría sido no hablarle a Salvador más que para decirle buenas noches. En lo fácil que habría sido no preparar ese segundo vaso de té. No creo que un vaso de manzanilla detenga a un hombre peligroso. Pero aquella costumbre hizo que Salvador me mirara con atención. Y esa noche, esa atención fue la diferencia. Yo le daba té al chofer que me llevaba de noche. Una noche, él se pasó de mi calle, y por eso sigo aquí para contar esta historia. A veces, el peligro no entra haciendo ruido. A veces estudia tus horarios, espera tu cansancio y se esconde en lo que llamas rutina. Esa noche alguien puso atención.